Y hoy más que nunca Ivonne Melgar quiere descabezar la prensa nacional. Ivonne, buenos días. A veces no quisiera. Buenos días, Vianey, muy buenos días, gracias por su acompañamiento. No me gusta el panorama porque no hay, no hay buenas noticias. Oye, ya estoy como Vicente Fox y Felipe Calderón, que en algún momento declararon así, realmente desconsolados, que les encantaría tener un periódico de buenas noticias. Creo que ya te lo había contado. Pero está James Bond en México. Entonces sí. Que nos haga un paro, ¿no? Que nos salve de algo. Que nos salve de algo. Realmente sí me apura porque veo muchos problemas y te diría que no soy yo la que lo dice, sino los comentaristas, los especialistas, los columnistas. Poca operación política para sacar adelante esos fierros que están ardiendo en la lumbre y que uno entonces no termina de entender para quién van los mensajes. Por ejemplo, ayer el presidente de la República en Paraíso, Tabasco, en la conmemoración del 77 aniversario de la expropiación petrolera, dice que Pemex debe ser protegida. Esa es la cabeza hoy de Excelsior. Llama el presidente también a aprobar ley contra robo de combustible y dice que la empresa enfrenta una coyuntura desafiante. Tiene que ser defendida del crimen organizado, dice el presidente. ¿A qué crimen organizado se refiere? ¿Al que roba el combustible? Si es así, existen versiones, muchas en el Congreso, de que el que roba o el que participa en este robo orquestado pues es parte del sindicalismo. Eso te iba a decir, porque no se refería a la cúpula del sindicato, ¿no? No creo, porque ahí estaba Carlos Romero de Champs. Entonces no puede ser él, sí. Entonces, ¿a qué crimen hay que defender a No sé de qué crimen hay que defender, porque además estaba ahí en primera fila el líder de los petroleros. Me dirá alguien que cuida el protocolo, pues ¿quién quieres que estuviera si él es el que sigue dirigiendo el gremio? Lo entiendo, pero entonces ¿por qué a veces lo invitan y a veces no lo invitan? Por ejemplo, cuando hubo, ¿te acuerdas?, toda la reforma energética en el Senado. Yo creo que él se desinvita, ¿no? Él dice, soy incómodo, mejor me quito. O no voy porque quiero demostrar que estoy enojado y es la única forma que tengo que demostrar que se... La cosa es que es muy fuerte el sindicato y eso también se advierte en las formas, en los tonos, y me quedo con ese pendiente de a qué se refiere el presidente. A mí me gustaría que quizá no él, pero otros colaboradores sí le pusieran más nombre y apellido a los responsables de ese crimen organizado al que hay que combatir. Bueno, ya está la ley, llegará a la Cámara de Diputados, y en otro tema de leyes, también la portada del periódico Excelsior dice que el Senado aprobó ayer la ley de transparencia, pero a modo. Sí, claro. Porque incluye un artículo transitorio que le da la vuelta a la legislación de la rendición de cuentas que ellos y los diputados deberían realizar. Cuando esté listo, cuando tenga todos los mecanismos, entonces es cuando voy a acceder a la ley de transparencia. ¿Y cuándo van a estar listos? Pues cuando estén listos. Estás preguntando demasiado. ¿Cuál es la prisa? Despacito, deja que terminemos esta legislatura. Elecciones, que le toque a la siguiente, carajo. Obviamente que va a ser a la siguiente si es que la siguiente quiere. El Universal. Enrique Peña Nieto urge blindar a Pemex ante el crimen. Necesario un marco legal más estricto, dice el mandatario. Y en Milenio le dan la principal al director de Pemex, a Emilio Lozoya, quien señala que las dificultades de la empresa son como en 1938, año de la expropiación petrolera que condujo Lázaro Cárdenas. Y ahí tengo una duda. ¿Por qué, si ya me está diciendo el presidente que ya se ven pues algunos resultados de la reforma energética tangibles, por qué Lozoya Austin nos dice que estamos como en 1938? Es que en ese punto de la navaja es un discurso que quiere decir, estábamos muy mal, estábamos casi perdiéndola, pero ya tenemos la ruta de las reformas y poco a poco vamos a ir dando resultados. Pues sí, yo lo que necesito es un traductor de los discursos, porque... No, yo también. Para que nos sigan exactamente lo que querían decir. Yo digo, hay demasiados mensajes, yo ya no entendí si se están llevando mal en el gabinete, si algunos de los principales colaboradores del presidente pues no saben por dónde empezar a limpiar el tiradero, pero veo muchos mensajes encontrados y no aterrizan los mismos. Mejor sigo leyendo. Reforma, y fíjate aquí,
aquí le leyeron así: reta Carlos Romero de Champs, el líder del sindicato, al gobierno, y dice: no hay recorte. Descarta que la reducción en la plantilla de recursos en Pemex se traduzca en la plantilla, en los trabajadores. Y es que habría declarado hace algunos días Pedro Joaquín Caldwell, titular de Energía, que los ajustes en Petróleos Mexicanos también incluirían a trabajadores del gremio. Y él dijo que se van a quedar con las ganas aquellos que están esperando conocer recortes y que se afecte al sindicato, se van a quedar con las ganas. O sea, desafiando literalmente al secretario de Energía, de acuerdo con la interpretación o la forma en que vieron las cosas en Reforma y cómo se despliega su nota principal. El Bester. ¿Cómo? Nomás que se acuerda del Bester. Ah, claro, claro, él dice. Sí, claro, no vaya a ser de, mira, Carlos, te lo dijimos, te lo advertimos. ¿Te viste a la superlideresa cómo le fue? Y me da la impresión que también tiene mucha cola que le pisa. Pero también conoce a otros expedientes, que pisan callos. Pero también el Bester Gordillo, ¿tú crees que no los conocía? Pues sí, porque finalmente el Estado es el Estado, ¿no? A ver. La jornada podría tardar años la recuperación del petróleo. Esa es la declaración de Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Te digo que le toca dar puras malas noticias al titular de Hacienda. Dice que el reto cercano es 2016 con entorno de menos ingresos. Reitera que la elaboración del siguiente presupuesto partirá de cero. El primer objetivo es reducir el déficit público y estabilizar la deuda. Habrá más participación de la iniciativa privada en grandes obras de infraestructura. El economista, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, advierte un nublado horizonte, desafío para las finanzas públicas desde el 2016. O sea, va a estar peor en el 2016. Va a estar peor. Así de plano, así. La caída de precios del petróleo no será transitoria y estamos obligados a salir sin elevar déficit ni deuda. 24 horas, el mismo personaje con las mismas malas noticias prevé Videgaray entorno adverso para el 2016. Afectará a México la caída de los precios del crudo. Los estados y el Distrito Federal tendrán que ajustar más sus presupuestos considerando menores ingresos. Además, Pemex prevé que no alcanzará su meta de producción. Ovaciones lo vio así: a prepararse para menos recursos, es lo que dice Luis Videgaray. El gran reto no será este año, sino 2016 en adelante. Dice que gobernadores y titulares del gobierno del DF deberán gastar menos. Bueno, espero que también el gobierno federal, no nada más los gobernadores. Y el Congreso, antes que por favor pongan pues más rigor con los que ya nos tienen cautivo en los impuestos. Me da muchísimo miedo estas Yo no me atrevo a ponerte un gatito. No, un gatito no, pero oye, de veras son muy malas noticias. Pero Malí, por eso te dije que descabezar no tenía yo muchos deseos. No, porque que era así de no, bueno, si pensaste que el 2015 te había ido mal, espérate al 2016, te va a ir peor. Y que te lo diga el secretario de Hacienda, bueno. ¿Tú crees que estén dando, en Australia estaba viendo que estaban dando como becas a estudiantes y pues nos podemos ir a regresar a estudiar? No, yo ya quiero algo así, porque me parece que nos están pintando un escenario demasiado negro y vienen las elecciones. No. Y me encantó un promocional del PRI ahora al aire que dice que lo bueno es que todos queremos la felicidad. Bueno, y quieren que seamos felices. No, yo también la quiero, pero pues con estas notas, bueno hay matices. El Financiero dice: anuncio de la Fed fortalece el peso. Pese a la intención de la Fed de elevar sus tasas para atraer capitales de otros países, el dólar se depreció frente a otras monedas como el peso, que ganó 1.7%. Y la Bolsa Mexicana de Valores también avanzó. El Sol de México, con 14 cambios, aprueban la ley de transparencia. Fortalecen senadores rendición de cuentas del Estado mexicano, sí, menos la parte que les corresponde a ellos. Oye, cuéntame, ¿temas polémicos hay por ahí? Muchos temas polémicos. Elegí una muestra muy pequeña, Vianey, porque realmente los fierros candentes son varios. Por ejemplo, Frentes Políticos de Excelsior se pregunta si está maniatada. ¿Quién
pues la procuradora. Dice que ratificó ya el Senado a Arely Gómez González como titular de la PGR en sustitución de un cansado Jesús Murillo Caram. A casi 3 semanas causa extrañeza que Gómez no haya hecho un solo nombramiento. Su institución tiene un sinnúmero de pendientes y por lo visto llegó con las manos atadas. Ojalá pueda colocar a gente de su confianza en cargos relevantes o no le podrán exigir resultados. Entre sus pendientes está llevar al banquillo a Ángel Aguirre Rivero, exmandatario de Guerrero, quien permitió y toleró el saqueo que sus familiares hicieron y guardó silencio mientras su estado se hundía en la ingobernabilidad. Que Aguirre siga sin responsabilidad en la debacle de Guerrero es inaceptable. Estaban puros encargados de despacho. Jesús Murillo Caram gobernaba o administraba con encargados de despacho. Y ahorita no hay ningún cambio, es decir, no hay una señal que diga, ya llegué. Ya llegará. Ya llegará. Sí, claro, tiene que llegar. Templo mayor de reforma, de no creerse la manera en que los senadores le jugaron el dedo en la boca a la transparencia y a la rendición de cuentas. Cuando ya estaba listo todo para aprobar en lo general la esperada reforma en la materia, cuentan que los coordinadores parlamentarios sacaron un as bajo la manga. Se trata de un salvoconducto por la vía de un artículo transitorio para que el Congreso no tenga que molestarse en cumplir esa misma ley que aprobó. Podrá hacerlo hasta dentro de 5 meses o nunca. Y si bien la propuesta original vino del PAN, en el PRI la recibieron con los brazos abiertos y al final fue apoyada tanto por la Junta de Coordinación como por la mesa directiva. Como quien dice, hágase señor la transparencia en las mulas de mi compadre. Astillero de la jornada de Julio Hernández aborda el discurso del presidente ayer y se refiere a la celebración en la que el principal orador, dice, fue el presidente y se atrevió a plantear que Pemex debe ser blindado contra la delincuencia organizada, mientras que a su lado se pavoneaba el impune líder sindical de derroches multimillonarios, Carlos Romero de Champs, y entre la aplaudidora audiencia se mezclaban sus émulos seccionales, así como los altos funcionales actuales de la empresa petrolera, que históricamente ha sido saqueada mediante contratos convenios porcentualmente beneficiosos para los otorgantes y para los empresarios sabidamente predispuestos a salpicar. Muy bien. El tema de la transparencia es hoy el que analiza en su columna de los jueves María Marván en Excelsior. Habla de los artículos 6º y 7º de la Constitución que se reformaron con la ley, con las leyes de telecomunicaciones, con toda la reforma en telecomunicaciones y las secundarias, y considera que deben darse por muertos estos artículos y hay que darles justa sepultura. Se refiere a la nación y a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, que todos los órdenes de gobierno rindan cuentas y puedan ser investigados a través de la solicitud de información. Y se refiere a Daniel Izárraga, otrora vicejefe de la Unidad de Periodismo de Investigación de MBS. Es uno de los 2 reporteros mexicanos que mejor han aprendido a utilizar la ley de transparencia. Sabe hacer solicitudes para armar piezas periodísticas que van más allá del chisme cotidiano o la declaración banquetera que enfrenta a 2 funcionarios o a 2 instituciones o partidos. Desde la perspectiva democrática, estas reformas parecían un gran avance. Los hechos de la semana son señal de alarma que trascienden a MBS y a Carmen Aristegui. Por ello resulta difícil de creer que estemos hablando de un conflicto entre particulares. De poco sirve la reforma de telecomunicaciones si los dueños de los medios siguen sabiéndose amenazados. De nada sirve la ley de transparencia si su uso es castigado, el uso de la ley de transparencia. Viene. Y tenemos más grilla con locura de detalles que vamos a ver después de la pausa. Buenas noticias para Vianey, que quería un salvador. No está el Chapulín Colorado, pero está el agente 007. Y hoy la portada, además, por Más DF, nos dice que ha tomado la Ciudad de México. Y hay licencia para matar y cerrar calles. Al menos 30 sitios del centro histórico tendrán abón durante el rodaje de Espectro. A ver... Si nos paran las calles, la CETEC, si cualquiera puede venir a marchar y además la policía pues les da cabida y tal, ¿qué más da que venga James Bond a taparnos el centro histórico? Ya era vamos a salir en la película, vamos a tener premio. Esto está bonito porque vamos a tener premio con la peli. Siquiera tenemos algo, ¿no? Que con la CETEC, los maestros, solo en videos que se proyectan en el mundo mostrando un caos, ¿no? Y en la otra por lo menos va a ser algo
pues en los cines, ya no los cineminutos del Verde, pero sí. Exactamente, una vamos película a tener padre. algo. Sí, yo espero. Yo también. Yo espero que ese sea el sentido que le vayan a dar a la película. Oye, y se calienta la elección en Miguel Hidalgo. Se ve que la postulación del PAN de Xóchitl Gálvez le puso muy nerviosos a todos. Y bueno, le están buscando, y tienen razón, es competencia. La Razón hoy dice que no tiene Xóchitl Gálvez la posibilidad ni votar por sí misma porque carece de credencial de elector del Distrito Federal. Al parecer ahí hay un litigio. Todo indica que va a acabar en tribunales ese litigio porque la ley le requiere demostrar residencia, y la tiene, creo que de 17 años en la Ciudad de México, pero habría otros ordenamientos que te obligarían a demostrar la credencial. Entonces, me parece que eso va a tener mucha historia todavía. Y ya iremos con otras grillas que tienen que ver también con la Miguel Hidalgo. Por lo pronto, Publimetro, esta buena noticia: la Liga MX blinda estadios contra los mal portados. Hay una homologación de la legislación correspondiente y los 31 inmuebles del fútbol mexicano profesional y las autoridades de las entidades donde se ubican contarán con procedimientos unificados para combatir la violencia. La próxima temporada tendrá que aplicarse este documento elaborado y firmado por Decio de María y Miguel Ángel Mancera. Entrará en vigor a partir del 2015. Las cámaras de seguridad serán obligatorias en cada cancha de Liga y Ascenso MX. ¿Qué más? La Crónica optó por darle la principal a este terrible atentado terrorista en Túnez, que dejó 19 muertos. Detalla que fueron hombres armados los que fracasaron en tomar el armamento y se atrincheran en el Museo del Parlamento, iban a tomar el Parlamento, se atrincheran en el Museo del Bardo, donde dispararon a un camión con turistas, matando a 17. Tuvieron chance de tomar como rehenes a 300 y ahí estaban incluidos 8 mexicanos que, para fortuna de ellos y sus familias, salieron ilesos y fueron rescatados. Las fuerzas tunecinas abatieron a 2 terroristas, Vianney. Y hay más reflexiones. Varias reflexiones, entre reflexiones de politólogos y chismes trascendidos. Mucha grilla. Leo Zuckerman hoy señala que, si bien es cierto que hay un ambiente de desasosiego en el país, existe desilusión, dice, por los gobiernos que nos ha traído la democracia. La economía lleva 2 años floja. Tlatlaya nos enseñó que siguen presentes los abusos a los derechos humanos. Iguala fue un recuerdo de que la barbarie domina en algunas regiones, y los casos de corrupción abundan en todos los niveles gubernamentales, al tiempo que los periodistas que destapan las cloacas son despedidos de sus trabajos. Se habla luego entonces de anular el voto en las próximas elecciones, de no ir a votar o de boicotear los comicios. Entiendo y comparto el ambiente negativo que existe, dice Leo Zuckerman, pero de ninguna manera estoy de acuerdo con castigar a la democracia, una democracia muy nueva, todavía frágil, que nos costó mucho trabajo y dinero construir. Sí, son tiempos de desasosiego, pero no podemos caer en una tentación autoritaria. Y yo coincido, porque si quienes nos invitan a no votar son grupos como la CETEC, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero, que hacen destrozos y abandonan sus tareas, pues creo que algo está mal, efectivamente. Muy bien. Carlos Elizondo, hoy en su columna en Excelsior, hace un análisis de qué está pasando con el Partido Verde. Dice que el incremento en la intención del voto por el Verde ha sido logrado con una ambiciosa e ilegal campaña de medios a través de diversos vehículos. Cineminutos espectaculares en las calles, llamadas telefónicas, tarjetas de descuentos, spot en medios electrónicos y hasta en papeles para envolver tortillas. Amparados en supuestos informes de actividades de sus legisladores, se dedicaron a promover el voto. Y habla de que quizá quien vote por el Verde no entiende que es lo mismo que el PRI, porque para él es lo mismo. Porque el Verde, dice, ha sido capaz de promover políticas específicas que difunden en su publicidad: vales de medicinas, prohibir animales en el circo, la llamada cadena perpetua. Y señala que si las intenciones de voto que ahora se ven en las encuestas se sostienen hasta las elecciones, lo cual le parece que no es probable, tendríamos un cambio de fondo en el sistema de partidos. El PRI podría mantener la mayoría en la Cámara de Diputados junto con el Verde, pero este le estaría proporcionando la cuarta parte de los votos, dándole entonces posibilidades de negociar más gubernaturas, espacios, dinero y proyección.
así las cosas en el análisis de qué tenemos en el futuro, ¿no? Ivonne Melgar, ya vimos lo que pues dicen los que saben, los especialistas, pero la gente también su opinión es muy importante, y mi compañero Daniel Magaña salió a preguntarle a los ciudadanos qué opinaban de que Pemex tenía que ser protegido del crimen organizado. ¿Y qué te contestaron, Dani? Muy buenos días. Así es, Vianey. Ivonne, muy buenos días, efectivamente, y es que en el marco de este 77 aniversario de la expropiación de la industria petrolera fue la pregunta en torno a esto que comentas. Esto fue lo que nos platicaron referente a, bueno, pues que hay que blindar de alguna manera pues la paraestatal. Vamos a escuchar. Me parece muy bien, porque eso es un robo que perjudica a la nación, perjudica al país. Qué bueno que lo metan a la cárcel a todos esos. Pero son los narcos los que hacen eso. No, hecho. No, está mal que se robe la gasolina, los combustibles. Ese es los mexicanos, ¿no? Digo, como dicen, el gobierno siempre nos engaña. Ven que la gasolina cuesta menos que aquí. Eso es malo. Está bien que se merezca, porque si hay mucho robo de combustible, entonces está muy bien que sea más severa la excepción. Sí, señor. Bueno, pues como escuchamos, pues la mayoría de las personas están a favor de que se endurezcan, que se hagan más severas las penas para las personas que roben hidrocarburos de todo este sistema de ductos del petróleo mexicano. La información, y regresamos con ustedes al estudio de Excelsior Televisión. Muy buen día. Muy buenos días, Dani, muchas gracias. La opinión de la gente siempre es muy importante. Muy importante. ¿Qué más tenemos? Rápidamente, nuestro querido Gerardo Jiménez, el Santo, en su columna Hoy en Comunidad en Excelsior, nos habla de que se encontró a Laura Ballesteros ayer en un restaurante de la Roma. Estaba muy acongojada, ya había renunciado al PAN después de todas las malas que le hicieron los del club de Toby de Federico Dorin. Y bueno, ahí desliza ya la idea, Vianey, de que se podría estar postulando hoy mismo por el Partido Verde como candidata a la Miguel Hidalgo, de manera que se va a poner muy pesada esta contienda con Xóchitl Gálvez, y también está David Razú, y creo que le van a meter sabor, y cambia entonces el perfil de los candidatos del Verde, lo que me está llamando mucho la atención. Ya no son estas niñas pues con muy buena presencia, jóvenes de muy buen ver, sino algo más que eso. Se habla de que iría por ahí Xiu Tenorio también, Lía Limón, el muchacho que renunció al PAN y se fue con ellos, o se va a ir con ellos, Jorge Sotomayor. Lo mismo se habla de Fernando Zárate, que dejó al PRD y podría irse para allá, y ahora Laura Ballesteros, convertida en candidata a la Miguel Hidalgo. Oye, ¿y qué tienes de caricaturas? Rápidamente te comparto lo que ya ve que pasa en el Senado, con la transparencia dándole vueltas y pues recortes de tres pelitos. Muy bien. Camacho, en Reforma, retrata de esta manera la conmemoración del 77 aniversario de la expropiación petrolera. Y finalmente, Magú, previniendo el futuro en la jornada. En fecha conmemorativa de la expropiación petrolera, Cuauhtémoc llama a defender el agua. Es el único líquido valioso que queda en propiedad de los mexicanos, ya ni el tequila, dice el ingeniero. El agua es nuestra y quizás tiene razón de no hacerlo ahora. Al rato tendríamos que darle lata a don Lázaro, y desde la tumba Tata Lázaro dice: no vengan a jorobar, porque le van a pedir que le ayuden a expropiar el agua. Ivonne Melgar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vianey, excelente día para todos. Acompáñenos mañana. Es viernes.